sabemos que es un exantema. Un exantema es una erupción, ¿cierto? Que está constituido por diferentes lesiones elementales. Entonces, el día de hoy, de acuerdo a lo que tenemos y estamos en programación, vamos a hablar de lo que es el sarampión. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Prácticos, que me aprendan a saber qué es el sarampión, cómo lo diagnostico y cómo lo trato. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que aprender, y así más o menos van a ser sus exposiciones, cortas y precisas, ya no tantas cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es a saber definir las patologías. Cuando uno va y dice, ¿qué es neumonía? ¿Qué es neumonía? Una infección del parénquima pulmonar, así tienen que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo confirmo, descarto la neumonía? Una radiografía. Por darles el ejemplo, ¿con qué? Una radiografía de tórax. ¿Ya? ¿Qué proyección debes pedir? Así, lo práctico, PA, ¿no es cierto? Entonces así, simplecito, solamente no quiero que nos explayemos en todo y al final no queda lo nutritivo, ¿ya? Entonces, aprendiendo, ¿me preguntas? Y con el caso de los temas de antibióticos, lo más importante es pediatría, ¿ya? Lo más importante de pediatría, solamente antibióticos, ¿no es cierto? Donde no tanto como actúa, no sé qué, solamente cómo, dosis, nombrarlo, dilución. Ni entren en la parte de neonatología, porque por ejemplo en la parte de neonato la ampicilina se divide en 10 ml, porque tiene que tener su tiempo de dilución. Entonces de repente, así práctico, para saber cuáles son los antibióticos los más importantes, los que tienen A positivo, A negativo, y cuáles son sus indicaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar de enfermedades exantemáticas? Primero saber qué es un exantema. Y ya lo hemos hablado, un exantema es una erupción. Y esas erupciones pueden aparecer de un momento a otro y esas erupciones están constituidas por diferentes elementos, lesiones elementales de la piel que lo han debido llevar en dermatología. Entonces, hablamos que estas erupciones pueden aparecer en diferentes patologías. La gran mayoría de las patologías son consideradas como que si fueran de alta contagiosidad, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa importante que también lo debemos saber. ¿Alguien puede venir aquí a pasarme la? ¿Ya? Entonces, obviamente que tenemos que hacer un repaso de lo que es dermatología, y ahí tenemos que saber cuáles son esos elementos que estamos hablando, cuáles son esas erupciones que nosotros podemos encontrar. Y dentro de ello tenemos los eritemas. Dentro del eritema hay una clasificación que le denominamos mácula y mancha, y esto está en relación a lo que es las dimensiones o el tamaño. Entonces, una mácula es menos de 1 centímetro y una mancha es más de 1 centímetro. ¿Cómo podemos definir el eritema? Porque decimos lesiones eritematosas. Y cuando le pregunto qué es un eritema, muchas veces no sabemos definir, ¿no? Entonces, el eritema es el enrojecimiento de la piel que es causada por la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. Entonces, ¿cómo vemos? Una manchita roja, un color rojito, ¿no es cierto? Que lo otro que tenemos son las pápulas, ¿ya? Las pápulas y la placa. Dentro de eso, ¿cómo lo podemos definir? Son unas lesiones que están sobrelevantadas y que no tienen contenido, o sea, no tienen líquido. Entonces son protuberancias pequeñas en la piel. Las pápulas son menos de 1 centímetro y las placas ya son más grandotas y de más de 1 centímetro. Posteriormente tenemos las vesículas, las ampollas y las pústulas. ¿En qué se diferencia de las pápulas y las placas? Igual, son lesiones sobrelevantadas en la piel, pero se diferencia en que estas tres tienen contenido y van a tener contenido de diferente color. Entonces decimos lesiones elevadas, pequeñas de la piel, que tienen contenido y ese contenido es líquido. Ese líquido puede ser claro, las vesículas son de 0.5 a 1, las ampollitas son más grandes, aquí tenemos algunas vesículas, aquí son puras vesículas. Y las pústulas ya el contenido ya cambia. Pústula, el contenido es 1 lento. Y ahí las tienen las diferentes lesiones, ¿no? Entonces aquí es para que vean que es una mácula. Pueden haber combinaciones. Por ejemplo, pueden haber mácula, aquí está la mancha roja, pero encima hay una pápula. Entonces decimos lesiones maculopapulosas. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, y ahí ya tienen diferentes formas de
¿cuál es la característica principal de las enfermedades exantemáticas? Entonces, ya hemos dicho, son lesiones elementales. Y lo que tenemos que, cuando estamos frente a un paciente, tenemos que preguntar, o en la historia clínica que vamos a hacer un pantallazo, es preguntar de cómo aparece, de cómo se distribuye, para que eso nos lleve a realizar un diagnóstico. ¿Qué color es? Que la forma de inicio. Hay características claras, hay unas que aparecen como es el sarampión retroauricular, primero aparecen las lesiones detrás de la orejita, ¿no? Y aquí ya volvemos a repetir los tipos de lesión que tenemos. La otra lámina, por favor. Igual la distribución. Entonces, ¿cómo se puede distribuir de manera simple? Localizado, que solamente afecta una parte, por ejemplo, el dorso de la mano. Generalizado, que está en todo el cuerpo. Asimétrico, que puede ser en un lado y en el otro lado. Centrípedo, que puede ser aparecer de dentro a afuera o de afuera para adentro, ¿no? Cefalocaudal, de arriba a afuera, en los pliegues, y hay algo que es importante. Cuando hablamos de lesiones exantemáticas tenemos que ver todo lo que es el cuerpo de arriba a abajo, para ver si hay en la palma y en la planta de los pies, ¿no? La próxima. Ahora, hay que ver el aspecto, sea si es reticular, si es reticular, si es vesiculoso, ampolloso, que ya lo hemos hablado. Entonces, es importante que cuando ustedes estén frente a una lesión exantemática, tomar esos parámetros, la próxima, para que tomemos en cuenta y llegamos a hacer la historia clínica. Si bien nosotros sabemos que para hacer un buen diagnóstico de acceso a infecciones, tienen que aprender a hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico va desde que nosotros sabemos hacer y realizar una historia clínica. La historia clínica es la herramienta del médico. Son todo lo que tenemos que saber. Yo voy a los tribunales y pregunto qué es una historia clínica y muchos de los privados no saben qué es una historia clínica. Les pregunto cuál es la estructura de la historia clínica y no saben cuál es la estructura de la historia clínica. Y aquí ustedes en el internado van a ver y me van a decir, hay hospitales que sí utilizan la historia clínica clásica, otros la del SOA, pero tenemos que saberlo hacer. Entonces, la historia clínica siempre recordarles que es un documento legal que nosotros tenemos la obligación de saber realizarlo. Es un documento legal, es un documento porque ahí tenemos toda la historia del paciente, ¿no es cierto? Nos está relatando su vida, él está confiando y nosotros lo estamos preguntando en ese diálogo asertivo, en ese diálogo que tenemos con la madre, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a plasmar en ese documento. Y es legal porque en el momento que tengamos un problema, ustedes están viendo que cada vez existen más problemas, cada vez existen procesos legales. En la anterior semana, si lo han visto, ha ocurrido un incidente que me puede pasar a ustedes. Un incidente en un hospital de acá, donde, como les digo yo, no, responsabilidad. ¿Qué pasó? Lo goleó el bebé ahí afuera, ¿no es cierto? Nació y el niño se cayó, lo que siempre les repito a ustedes, seamos responsables, estemos anticipadamente, atendamos con de manera, como decimos, no solamente con calidad académica, sino calidez, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahora tienen un lío inmenso, legal, ¿ya? Y esos procesos legales pueden acabar en una cárcel, pueden quitarle la licencia, lo que yo no quiero como. Por eso es mi énfasis de decirles, sepamos lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de ellos, obviamente, elaborar una historia clínica. La historia clínica viene primero en la anamnesis. La anamnesis es el diálogo conceptivo que uno tiene con el paciente. La primera parte es la filiación, pregunta que se llama lo que vive consulta, y ahí viene luego el motivo de consulta. Entonces, en el motivo de consulta, ustedes tienen que preguntarle por qué lo ha traído al bebé aquí. ¿Por qué ha venido esa mamá o el cuidador con ese bebé? Y ya en la historia de la enfermedad actual ya tenemos que tener bien definido de cómo vamos a hacer el eje dicho yo, que es recordar el pasado y hacer una historia de ello, ¿no es cierto? Entonces ver cómo ha empezado, lo que estábamos hablando de todo lo que son las lesiones, ¿no? Cómo fue, cuál fue el primer síntoma, cómo se acompañó, cómo empezó, qué medicamentos le dio hasta que llegó aquí, ¿no? Ahora, en estas enfermedades exantemáticas hay algo que es muy importante, evaluar siempre lo que son las zonas de riesgo. ¿Y cuáles son las zonas de riesgo? Es decir, en la V33 habla
digo un sarampión y yo vivo cerca, obviamente comienzo a tener esas características de sarampión o factores epidemiológicos, probablemente sea un sarampión. Entonces, en estas enfermedades infectocontagiosas es importante que ustedes evalúen el contacto que ha tenido con un paciente que haya tenido la misma enfermedad. Y luego, obviamente, los signos, ya la clínica del paciente, ¿no es cierto? Eso, donde vemos los signos y síntomas cuando elaboramos el examen físico. El examen físico tiene dos partes, el examen físico general y el examen físico segmentario. El examen físico segmentario siempre es de arriba hacia abajo. Entonces, de manera general para todas las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las enfermedades exantemáticas, las que tienen la característica de estas lesiones maculopapulares, tenemos el sarampión y la rubiola. En la lesión maculovesicular ya tenemos lo que es la varicela y la viruela. Y la varicela se la relaciona como con el cielo estrellado, ¿no? Es como que todo el cuerpo fuera el cielo y las vesículas que tiene por acá estrellas. Y ahí tenemos las otras enfermedades, pasan todas por favor. Entonces, como les he dicho, ¿no? Ya les he explicado cómo tenemos que empezar a valorar. Hacer una buena anamnesis y obviamente ya evaluando lo que hemos dicho, todo lo que es la cronología de la historia clínica, desde el motivo de la consulta, la historia de la enfermedad actual y los antecedentes, no solamente de contacto, sino los antecedentes también de inmunización. Sabemos nosotras que muchas de estas enfermedades, especialmente lo que es el sarampión y lo que es la rubiola, son infecciones inmunológicas y hemos hablado de inmunización, de los tipos de inmunización, de la cribibacilo. Entonces sabemos que si un niño tiene ya las dos vacunas, prácticamente tiene una protección, si bien no el 100%, pero tiene una protección definitiva, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Pero en esta época que ustedes saben que estamos en alerta del sarampión, aunque ya está pasando, ¿no es cierto? Y lo que teníamos pocos casos, ahora ya se han visto aumentado, incrementado, y no solamente empezaron a vacunar ya con el esquema tradicional de la dosis de vacunas, sino que lo ampliando y actualmente están vacunando de 5 a 40 y tanto, creo, años, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque había un periodo de ventana. En ese periodo de ventana ha sido la época del COVID, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es el COVID, por el temor y todo lo que ha pasado, pues no salían de casa y no se hacían vacunar. Entonces, hay una población que no tiene inmunización y probablemente pues eso ha sido una causa de que nosotros tengamos ese brote y luego esa epidemia de lo que es el sarampión. Ya en la exploración física, yo les he dicho, observar en todo, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces aquí estamos, ver la edad, el exantema. Aquí es de manera general, por ejemplo, en menores de 4 años, generalmente son por virus, por otro tipo de virus, por enterovirus, adenovirus, herpes, obviamente que son más frecuentes menores de 4 años, y los parvovirus más frecuentes en escolares. Los antecedentes, lo que ya hemos hablado y tanto lo que ha recalcado, el estado vacunal. Y la otra cosa importante es ver lo que decimos nosotros, cuál ha sido el paciente cero. ¿Se acuerdan ustedes del paciente cero que es famosa porque era una dama, ¿no es cierto?, del COVID? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ella no trajo el virus, vino en un proceso de incubación, que no sé de dónde vino, no me acuerdo dónde vino, de España, no me acuerdo bien, ¿no es cierto? Pero ella vino. Entonces es importante también averiguar si han viajado últimamente, dónde han viajado y se están cruzando con una epidemia. La próxima. Ya. Aquí estamos hablando de todo el periodo prodrómico. ¿Saben lo que es el periodo prodrómico? El periodo prodrómico es antes de la clínica, ¿no es cierto? Lo que es antes. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son el periodo prodrómico de la afectación de las mucosas, cuáles son los síntomas más frecuentes. Hay lesiones exantemáticas que vienen acompañadas de escozor, de picor, que son los pruritos, otras acompañadas con dolor de articulaciones, como son las artralgias. También hay complicaciones, como son los síntomas neurológicos. Entonces, todo eso es como un pantallazo que ustedes lo tienen que tener. Pero volvemos a hablar a lo principal.
quiero definición, quiero etiología, quiero clínica, como diagnóstico y como tratamiento. ¿Ya? Este es un algoritmo bonito que no lo vamos a desglosar, que ya después lo vamos viendo. En el caso, por decir, tengo yo una lesión papular, ¿en qué puedo ver si es un mesantema papular o es macular? ¿En qué puedo pensar si es un mesantema papular? En una urticaria. ¿En qué puedo pensar si es un mesantema maculopapular? En un sarampión. En esto de acá, que ya hemos dicho, ¿no? Las maculopapulares, la primera que uno debe pensar es un sarampión. Entonces tengo que ver en un algoritmo, como todos lo tenemos ustedes, que no somos nosotros sacamos de las investigaciones o de lo que nosotros actualizamos, que sirve muy bien para diagnosticar al diagnóstico, para llegar a un buen diagnóstico y hacer un tratamiento oportuno. La próxima. Lo mismo, cuáles son las más frecuentes: el sarampión, el calatina, el edema infeccioso, el exantema súbito, que son dentro de las patologías más frecuentes que tenemos en la próxima. Y ahora vamos a entrar a lo que es el sarampión. Entonces, primero decirle que en el 2022 la Organización Mundial de Salud reportó 136.000 muertes globales de sarampión. Entonces, estamos viendo que realmente desde el 2022 hasta ahora es un problema de la salud pública, es un problema epidemiológico, que nosotros debemos considerarlo, y ahora ya no podemos decir que queríamos erradicar el sarampión. Creo yo que nos falta mucho tiempo para erradicar el sarampión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la etiología o la causa del sarampión? Es una infección viral, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad viral altamente contagiosa y más que todo grave, y puede ser mortal. Entonces, esa es la preocupación, y que generalmente la población susceptible es aquellos niños pequeños que no están vacunados. Pero aquí podríamos decir que ya no son los niños no vacunados, sino también hay gente adolescente que no están vacunados. Entonces, de ahí tenemos en cuenta que es importante, cuando hablamos de historia clínica, el estado vacunacional del paciente, ¿no es cierto? Entonces, como definición, decimos es una enfermedad, es una infección viral, eruptiva. ¿Por qué? ¿Por qué es eruptiva? Porque presenta erupciones elementales a nivel de piel, si eso presenta un mesantema. Febril, es importante hablar de no existe sarampión que no tenga fiebre, pero después vamos a ver en qué fase viene la fiebre, porque al comienzo no tiene fiebre muy alta, parece como que si fuera un resfrío, pero cuando viene el mesantema la fiebre ya llega inclusive hasta 40, es aguda y de alta contagiosidad. ¿Ya? Entonces, obviamente que nosotros aquí decimos, aquí en la fase exantemática del sarampión aparece fiebre alta. Eso es una característica de lo que es el sarampión. Hacemos la próxima. Dentro de lo que son los exantemas, vale la pena resaltar que hay el enantema y el mesantema. El enantema es prácticamente, decíamos nosotros, como que un gol estándar o como patognomónico del sarampión. Pero qué difícil encontrarlo, es difícil encontrarlo. ¿Ya? Aparece antes de las funciones exantemáticas y que dura muy poco tiempo. Aquí solamente saber que es el virus del sarampión, de la pandemia del transmisonero y del género morbillivirus. Ponerlo la próxima, que hay una. Aquí nosotros vamos a ver cómo está conformado el virus, que es el otro, pero aquí está más bonito. Entonces, nosotros tenemos una envoltura, que es todo el acá de la envoltura, y tenemos la capside. Entonces, dentro de la envoltura tenemos las proteínas. Que les voy a preguntar cuál es la proteína FH, cuál es la envoltura, ni idea. ¿Ya? Ni idea, solamente para hacer. Pero sí les voy a preguntar cómo diagnostica, cómo se significa probablemente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero. ¿Que debemos saberlo? Sí. ¿Ya? Pero que lo vamos a aplicar, no sé. ¿Ya? Hay que conocer. Pero es difícil que cuando venga le voy a explicar a la mamá, ¿sabe qué? El virus del sarampión tiene dos capas, una que es la envoltura, otra que es la capside que está al centro y que dentro de la no es cierto. Entonces eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Esas cosas lo van a pasar rápido. Lo que tienen que pensar y analizar es cómo voy a hacer.
¿Ya? Epidemiología, esto es para que ustedes vayan viendo que inicialmente, hasta hace antes del 2021, decíamos en una analítica clínica porque había pocos casos de sarampión. Ahora ya no podemos decir que ahora tenemos que hablar de lo que significa hacer nuevamente, ponernos en estado de alerta, hacer vigilancia epidemiológica, pensar que si hay alguien que tiene una enfermedad sintomática, como lo hemos visto en maculopapular, hay que descartar sarampión, hay que mandarlo a su casa para tener el análisis. Y luego tenemos ya la patogenia. Entonces aquí vemos todos los días desde que empieza. Entonces aquí vemos el día 0, ingresa el virus a la mucosa y se produce la primera multiplicación viral. Que dentro de lo que es de evolución, la patogenia del sarampión, hay dos procesos de epidemia. ¿Y qué significa epidemia? Carga viral en la sangre. Ya lo hemos hablado también, virus en la sangre. Y cuando hay virus en la sangre, ¿qué significa? Que puede ser de transmisión vertical y que puede haber un sarampión congénito como una rubiola congénita, ¿no es cierto? Entonces, esa epidemia primaria se produce en el día 1 y 2, cuando ya la infección llega al tejido linfoide regional. La viremia secundaria se produce en el día 2 y 3, cuando ya llegan a los órganos del sistema reticulo endotelial. Y así vamos viendo todo lo que es la patogenia para que finalmente ya aparezca ya las lesiones eruptivas, ¿no es cierto? Y obviamente otra cosa, esto sí es importante, ¿ya? Periodo de contagio. Porque es frecuente que la madre de ustedes, cuando den el certificado para los estudiantes que tienen, mi hijo estudia, es de certificado médico que está enfermo, tenemos que saber, ¿no es cierto?, el periodo de contagio, porque no pueden ir a casa. No pueden estar en contacto por el riesgo que existe. Entonces, es espontáneo, es 3 días antes del exantema y 6 días después. ¿Ya? Hacemos una próxima. ¿Cómo se transmite? Esto es importante saber también para qué, para hacer el plan educacional, para que yo le hable a la familia de qué son los cuidados que tiene que tener. Entonces, si nosotros decimos que se transmite a través de las partículas de saliva o de las partículas de fluye, entonces tenemos que hacer recomendaciones a la madre para que ese paciente específico utilice el barbijo y saber que esas partículas de aire se quedan suspendidas, ¿no es cierto? Esas partículas de fluye, se quedan suspendidas en el aire y pueden durar hasta 2 horas. Algunas literaturas hablan de 30 minutos, otros de 1 hora y otros hasta 2 horas. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para tomar acción. Para decirle a la mamá que ventila su cuarto, que abra las puertas, que abra las ventanas, que se proteja. Entonces tenemos que saber, como lo que he dicho yo, qué recomendaciones tenemos que dar. También la transmisión a través del contacto de los comités, tenemos que tener cuidado de la limpieza o de las normas de bioseguridad de lo que hablamos, el lavado de manos permanente y frecuente, porque si yo me agarro el ojo y voy a agarro aquí o me limpio la nariz o yo voy a ir diseminando el virus a todos los lugares. Y viene otra persona y se pone en contacto y obviamente lo va a adquirir. Entonces, partículas de saliva, vías respiratorias y conjuntivo. Son cómo se transmite el sarampión. ¿Para qué nos sirve eso? Muy importante, ¿no es cierto? Para evitar que se siga diseminando, que se siga transmitiendo, que se siga contagiando. Ahora, la clínica. ¿Cómo evaluamos la clínica? Esto también les vuelvo a repetir que es lo más importante que siempre les voy a decir. Tenemos un periodo de incubación, tenemos un periodo prodrómico, el periodo sintomático y el periodo de efervescencia. El periodo de incubación es cuando yo he tenido el contacto con ellos, pero no es que el otro día ya va a aparecer el exantema. Ahí se queda, ¿no es cierto? Dura de 7 a 21 días y es lo que hemos dicho que va a producir la viremia primaria, la viremia secundaria, va a tener algunos síntomas o por ahí va a estar desapercibido. El periodo prodrómico ya es cuando comienza a tener síntomas generales que pueden confundirse como con otra cosa. Entonces aquí nosotros este periodo prodrómico dura de 4 a 5 días, generalmente se lo denomina como periodo catarral, y aquí en esta fase hay el periodo enantemático que les decía la ancha de Copley, que si bien es patognomónico, si bien es el signo cardinal, sin embargo solamente presentan el 40 al 70%
y además no siempre lo podemos encontrar. ¿Ya? Ahora, luego viene el periodo exantemático, que esto ya es la aparición de las erupciones, que dura 3 días, y luego ya empieza el periodo de efervescencia, el periodo de declinación, que dura 4 a 6 días. ¿Ya? Entonces, periodo de incubación, ingresa, no hay nada. El periodo prodrómico, que hemos dicho, el periodo catarral. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí hablan del triple catarro, triple sintomatología. Tos, rinorrea y conjuntivitis. Como que es una bola de agua. Ya son esos 3 síntomas. Tos, conjuntivitis y rinorrea. Le puede haber una rinitis, puede haber cualquier otra infección, sí. ¿Ya? Pero es importante que si viene acompañado del antecedente epidemiológico, que sería ¿cuál? El contacto con una persona ya significa alarma, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en este periodo hemos dicho que aparece el enantema. ¿Qué es el enantema? ¿Cómo lo podemos describir nosotros al enantema? Ahí está aquí. ¿Qué vemos? Vemos una mancha blanquecina, no es una pápula, es una mancha blanquecina. ¿Y qué hay alrededor? Un halo eritematoso. Entonces decimos mancha blanquecina sobre un halo eritematoso que generalmente está en los premolares, ¿no es cierto? Y que volvemos a repetir que es importante que nosotros siempre vamos en el examen físico, tratemos de ver y buscar el signo de las manchas de copo. Vamos. Luego ya tenemos el periodo exantemático, entonces hemos hablado de incubación, que no es nada, ¿no es cierto? Que cuando el niño ingresa y va a la viremia primaria. Luego hemos hablado del periodo enantemático, que lo más importante es el triple catarro. Y si yo les pregunto, ¿en qué periodo o en qué fase del sarampión aparece el enantema? Prodrómico. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el signo principal del enantema? Mancha de copo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienen que rescatar, ¿no es cierto? Ver lo más importante. Y luego viene la fase eruptiva. Entonces, aquí ya tenemos nosotros ya todo lo que son las lesiones eruptivas, el exantema, ¿no? Que hemos dicho que es maculopapular, maculoeritematoso. ¿Y cómo viene? Tiene una característica que después hay una lámina bonita, es cefalopárdano, de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, y lo más importante, que el primer día aparece detrás del cabello de la oreja, retroauricular, ¿ya? Y luego ya va a la frente, cara, tronco, y así se va hasta que llega a los pies y comienza a desvanecerse. Entonces, es como lo van a ver ahí, como echar un tapo de pintura, comienza a caer, aparecen las lesiones en todo el cuerpo y también de la misma manera, como dice aquí, comienza a desvanecerse, a desaparecer de arriba abajo, ¿no? Hay otra cosa importante que ustedes van a ver, seguramente han visto. ¿Han pasado dermatoide? ¿Sí? Entonces, ¿lo han visto esto ya en dermatoide? Entonces, cuando apretan, ¿qué dice aquí? A la dígito presión, se borra. Entonces, aprieto y no hay nada. La mancha eritematosa, ¿ya? Y bueno, después palidece y cambia el color a pálida. Y ahí está. Esa imagen, grábesela. Esa es la imagen de aparición, cómo aparece el exantema y cómo desaparece. Una vez que acaba de entrar el contrito completo, va desapareciendo igual. Cefaloclador. No es que desaparece todo completamente. Vamos a la próxima. Es lo mismo. Hay otra cosa, ponerlo para atrás, hay otra cosa que es importante. Decíamos nosotros dentro de los antecedentes, vamos que la característica no le explica quién empezó o no quién empezó. Terminología médica, fluido. El sarampión no es luminoso. La otra cosa es que es cambio. Entonces ya después cuando acaban las lesiones comienza a presentar inflamación. Esto de acá es muy importante para su tipo de aquí lo están viendo, aquí está de tamaño. ¿Ya? El periodo de efervescencia ya es cuando comienzan a desaparecer los síntomas.
Si aparece en el periodo de efervescencia, comienzan luego a tener inestabilidad térmica, comienzan a elevarse la fiebre, ya debemos pensar en alguna complicación. ¿Ya? Entonces va desapareciendo, va descamando, que es importante, dice que el sarampión siempre descama. ¿Ya? Este otro también es algo bonito. Aquí tenemos los síntomas para que no nos olvidemos de cómo les explicaba yo, que nosotros en la primera fase como que no hay fiebre. Sin embargo, ya vemos nosotros en la fase exantemática que tiene, no sé si aquí está la fase. Entonces, aquí nosotros tenemos hasta esta línea periodo de incubación, hasta esta otra línea periodo prodrómico, hasta esta otra línea el exantemático y el periodo de convalescencia. Esto es bueno que lo graben. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo les digo en qué fase aparecen las lesiones eruptivas, ¿en qué fase? Exantemática. ¿En qué fase hay elevación térmica que puede llegar hasta 40 grados? Exantemática, ¿no es cierto? ¿En qué fase aparece la descamación? En la fase de efervescencia, ¿no es cierto? O sea, son esas cositas que las tenemos que grabar, ¿no? ¿En qué fase aparece el enantema? Bien, va. Entonces, fíjense que más o menos es como queremos nosotros, así van a hacer ustedes práctica didáctica, lo que no es para que lo tengamos así, lo pasen, pero que sea algo que sepamos nosotros diagnosticar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Hay diferentes complicaciones. Tenemos complicaciones respiratorias, donde una de los órganos más afectados es el pulmón, que ahí teníamos lo que hablábamos de neumonía, ¿no? Y obviamente la neumonía es una cuadro de insuficiencia respiratoria, se puede llegar a afectar y puede ser una causa de mortalidad. La otitis media aguda es la más común, ¿ya? Por la neumotraqueobronquitis, gastrointestinal de diarrea, estomatitis, y también hay lesiones del sistema nervioso central, como son las encefalitis, y convulsiones. Y esto también es importante, es una de las complicaciones, que es la queratoconjuntivitis, que es una causa de la ceguera. Entonces, para eso hay que darle también a hay un tratamiento de rutina, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En todas las patologías. Vemos los antecedentes, vemos la clínica enantema ya les he dicho, tenemos enantema 100%, ¿no es cierto? Así que ya el exantema y pedimos laboratorio. Un laboratorio básico que pedimos es el hemograma, casi en todo. Pero también tenemos que aprender a interpretar el hemograma. Cuando preguntamos del hemograma, ¿qué vemos en el hemograma? Sería roja, sería blanca, lo más importante, ¿no? Pero para ver si hay un proceso viral o si hay un proceso bacteriano, tenemos que fijarnos en la fórmula blanca, ¿no es cierto? Si queremos ver nosotros si hay anemia, nos vamos a fijar en la serie roja, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tenemos que fijarnos en el sarampión? La serie blanca. ¿Qué es lo característico del sarampión? La leucopenia. ¿Qué quiere decir leucopenia? Disminución de los glóbulos blancos, de los leucocitos, los glóbulos blancos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los valores normales de citolina y líquido? Entonces hay leucopenia. ¿Y esa leucopenia predominio de qué está? De los linfocitos. Porque si tuviera la leucopenia predominio de los neutrófilos y hubiera fórmulas inmaduras, ¿qué sería? Bacterianas, es infeccioso. Las infecciones pueden ser virales, bacterianas o parasitarias, ¿cierto? Entonces aquí estamos, que hay una leucopenia y puede haber una leucocitosis, pero el predominio del linfocito viral. Puede haber leucopenia o linfocitosis a predominio del neutrófilo, donde dio a la izquierda presencia de fórmulas jóvenes bacterianas. Entonces, eso es lo que tiene que aprender lo básico de cómo yo debo interpretar. Y lo otro característico del sarampión es algo eosinófilo. ¿No es cierto? Quiere decir que los eosinófilos desaparecen, dicen chao, ¿ya? Y luego tenemos ya la serología, donde vamos a diagnosticar. Y la serología, ¿qué es lo que tenemos que ver? La IgM y la IgG. Y hemos hablado en todas las patologías que cuando nosotros detectamos una IgG positiva, quiere decir que tiene anticuerpos. Si tiene nosotros la IgM, es que está de manera activa, aguda, ¿no es cierto?
Se debe pedir al segundo o tercer día después de, aquí dice higiene positiva, 2 a 3 días, o al exantema y permanece un mes. Y la sensibilidad es 100%. ¿Ya? Entonces no nos podemos equivocar, obviamente, para pedir esto. Lo que se hace en los centros para hacer el diagnóstico rápido es el hisopado faríngeo, que se hace entre la primera y la cirugía. El cultivo, el tratar de aislar el virus es bastante difícil, es bastante complicado y no lo tenemos. Y lo otro que siempre hemos dicho es la reacción de cadena polimerasa en tiempo real, que en algunos lugares hay, en otros lugares no hay. Entonces, con eso nosotros ya podemos decir qué laboratorio vamos a pedir y cómo vamos a confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial, el próximo, por favor, con todas las patologías del cultivo. Principal diagnóstico con la rubiola. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos ante un sarampión? Primero tenemos que saber si tratamiento profiláctico. ¿Qué significa el tratamiento profiláctico? Tratar de que el niño tenga inmunización y evite tener la enfermedad. Entonces, en un tratamiento profiláctico, preexposición, se hace la inmunización. Hemos hablado de dos tipos de inmunización: la inmunización activa y la inmunización pasiva. La inmunización activa es aplicar la vacuna, que son antígenos que producen anticuerpos. La pasiva es inmunoglobulina. Entonces, aquí tenemos nosotros una inmunización activa, así siempre lo vamos a recibir. Tenemos el SRP, que nos protege contra el sarampión, la rubiola y la papera. ¿Sí? Hay otro cuadrito que es más bonito. Y los efectos secundarios. Entonces, aquí les he traído este cuadrito, la SRP, donde nos colocamos la subcutánea, la primera dosis 12 meses y la segunda dosis de 18 a los 23 meses. ¿Pero para qué es eso? Para proteger, para que tenga una inmunización. ¿No es cierto? No es cuando está en contacto con el enfermo. ¿Ya? Ahora, lo que decíamos, bueno, no estamos en la lista roja, lo que se estaba vacunando a personas de 5 a 48 años que no hayan sido vacunadas deben recibir la SL, sarampión y rubiola. El tratamiento profiláctico, que era lo que les decía, inmunización activa. Aquí estamos en post-exposición. O sea, ¿qué hago yo cuando el paciente ha tenido ya contacto con un paciente enfermo? Entonces, yo puedo hacer la inmunización activa, aplicar la vacuna o puedo aplicar la inmunoglobulina, pero tengo que saber en qué momento. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento aplico si ella ha tenido contacto cercano ha tenido sarampión? En los primeros 3 días, 72 horas. Entonces, tenemos que aplicar. Esta de las 72 horas ya no, el virus ya ha ingresado, está en periodo de incubación, entonces ya no hay para qué ponerle la vacuna. En ese caso, yo voy a hacer la inmunización pasiva. La inmunización pasiva está, cuando aquí dice contraindicación de la vacuna, la pasiva es cuando ya no la podemos poner la vacuna. ¿Qué quiere decir? Entonces, si viene ya los 5 días de contacto, ya no sirve. Lo voy a aplicar en una globulina que es carísima, ¿no es cierto? La dosis, en qué caso le va a aplicar y más de 72 horas de la exposición. Hay cosas importantes que aquí debemos determinar. Esta nos va a dar una protección definitiva. La inmunización pasiva nos va a dar una protección temporal. Eso quiere decir que después de cierto tiempo yo tengo que protegerlo con una inmunización activa si no ha tenido el sarampión. Pero si ya ha tenido el sarampión, ya tiene su inmunización, ¿no es cierto? Entonces, la vacuna puede ser administrada después de 12 meses de inmunoglobulina. Entonces, yo a la madre le voy a informar, la que ahora, en el próximo año, para que ya le apliquemos la vacuna y ya tenga una protección definitiva. Si no, eso quiere decir que puede tener, no tiene, puede tener posteriormente a eso otro desarrollo. Esto también es dependiendo qué tipo de población susceptible tenemos, y aquí tenemos las dos probabilidades que voy a administrar antes de las 72 horas y inmunoglobulina. Por ejemplo, en un lactante mayor o igual a 12 meses, si profilaxis por exposición, le debo aplicar la vacuna y no le voy a dar la inmunoglobulina. ¿Ya? Entonces, eso de acá un ejemplo, ¿no es cierto? Para que nosotros veamos qué es lo que tenemos que ver de acuerdo a la población susceptible y a la población. Es bueno también recordar que todos los niños, no sé si está más atrás la lámina, que todos los niños están protegidos contra el sarampión en caso de que la madre tenga inmunización.
pasan los anticuerpos y generalmente hasta los 2 meses, por eso es que aquí son los efectos adversos y contraindicaciones de la vacuna triple. Aquí vemos los efectos adversos leves, los efectos adversos graves y las contraindicaciones. Y es importante que nosotros sepamos esto, que puede dar fiebre, les decía yo que da fiebre y hasta puede llegar a convulsionar. Entonces es bueno que nosotros cuando ya se aplique la dexalamina le demos el paracetamol y cuando van a hablar de antibióticos no de medicamentos, creo. Entonces el paracetamol a dosis de 20 miligramos por kilo por dosis, lo cual significa que nuestra presentación 2 bolitas por kilo peso. Entonces tenemos que prevenir, tenemos que explicar, ¿no es cierto?, de todas las complicaciones que pueden tener. También es bueno hacer controles de sangre porque puede cursar con trombocitopenia, puede haber anafilaxia, encefalitis. Esto ya lo hemos hablado también de lo que ha sido la inmunización. No nos olvidemos que todo tiene tratamiento específico y tratamiento de apoyo. El tratamiento de apoyo es toda la hidratación. Si el niño tiene fiebre, va a perder líquido, entonces se nos va a deshidratar. Y tenemos que nosotros hidratar al paciente, que ya han dado examen ustedes, ¿no es cierto?, ver sus requerimientos que tienen que tener de acuerdo a la edad y obviamente aumentar unos 10 o 20 ml por kilo por las pérdidas, el aumento de las pérdidas por calor, ¿no es cierto? La otra cosa que ha hablado la Academia de Pediatría y la Organización Mundial de Salud es la aplicación de la vitamina A. Entonces, ¿para qué? Ya hemos dicho que una de las complicaciones es la ceguera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que protegernos. Entonces, mayores de 1 año hay que darle 200.000 unidades internacionales durante 2 días. Eso viene en perlitas, viene por vía oral, a los 6 meses 1 año 100.000 y a los 6 meses 50.000. Esto de acá también hay una normativa que cada 6 meses le dan en el centro de salud la vitamina A, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que es el seguimiento del paciente con vigilancia diaria. Hay que hablarle a la madre que ante cualquier eventualidad que el niño llegue a un signo es que el niño se lleve la mano al oído, pues que nos lo traiga para que nosotros descartemos una otitis. La otitis va a depender, generalmente son bacterianas, ¿no es cierto? Entonces ya cuando hablo de infección de vías aéreas superiores hay que tener el seguimiento y hacer la otoscopía correspondiente y ver la membrana timpánica, ¿no es cierto? Cuando hacemos la otoscopía ya lo llevamos a otorrino, vemos cómo está la membrana timpánica, si está arrombada o a veces tiene también un filón. Entonces, cuando esté inscrito el virus del sarampión es susceptible a la virina. Entonces, hay algunos que lo administran por vía intravenosa, pero cuando son niños que están gravemente enfermos, cuando son inmunodeficientes. La rutina no se ya. Aquí tenemos otra vez la misma que la repetida. Y bueno, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros de la inmunidad natural, lo que les hablaba yo, que todos los niños menores, los lactantes menores, tienen protección. ¿No es cierto? Tienen protección si es que la madre está vacunada. Entonces, pasan los anticuerpos durante el embarazo y además pasa la inmunidad de la anticuerpos también a través de la lactancia materna. Y como les preguntaba hace rato, si hay viremia, si hay bacteremia, quiere decir que la sangre está ya con la presencia de virus. En este caso, lo que habíamos hablado anteriormente, puede haber sarampión crónico. La próxima. Ya lo hemos hablado, inmunidad de por vida, pasa en la placenta, las recomendaciones. Yo tengo que saber en qué momento voy a referir a eso. Hemos hablado y venimos hablando desde el comienzo que nosotros tenemos que saber nuestra normativa. Dentro de las normativas, cuando no tenemos la capacidad resolutiva, tenemos la referencia, la contrarreferencia, ¿no es cierto? Y ¿cuál es la otra? Diego, están hablando del mismo nivel a otro nivel. Son términos que les repito todo el tiempo, transferencia. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que saber en qué lugar me encuentro en capacidad resolutiva, estoy en un primer nivel. Me llevo a sarampión, con signo de dificultad respiratoria, oculto, hay estertores irritantes, sospecho que es un sarampión complicado, no tengo la capacidad
resolutiva para darle una atención con calidad, lo tengo que, ¿a dónde? A un segundo, no lo vas a referir a un centro de salud igual que el tuyo, no tiene capacidad de referencia, es referir a un lugar con mayor capacidad resolutiva, a un segundo o a un tercer nivel. Pero lo tengo el mismo caso, por ejemplo, en el hospital japonés, pero llevo al hospital japonés y no hay espacio. ¿Qué van a hacer? Transferir. La contrarreferencia, ¿qué es? Cuando llego de suerte el paciente, lo devolvemos para que le hagan el seguimiento en su primer nivel, ¿no? Eso también tienen que saber, también tienen que escribirlo, y hay la hojita de referencia, de contrarreferencia y de transferencia. Entonces, para eso yo tengo que saber cuáles son los criterios de intervención paciente complicado. Tengo que saber mi capacidad resolutiva para saber si estoy en el hospital, tengo espacio infecciosa, lo voy a dejar, lo voy a internar, ¿no es cierto? ¿Qué hago en caso de complicaciones? ¿Cuáles son aquí los criterios de referencia también, en caso de complicaciones y el seguimiento? Entonces, si está bien y no tiene criterio de internación, solamente así lo voy a mandar a su casa y le voy a decir seguimiento. Aquí dice seguimiento a 72 horas en caso necesario. Pero ¿cuál es la recomendación? Ustedes lo han hecho en la vida. Me lo han repetido todo. Yo le digo, usted va a venir al control que si lo de acá el viernes. Pero si hay signo de alarma, vuelvan inmediatamente. Lo han dicho en todas sus exposiciones. ¿Cuáles son los signos de alarma? Vomita, parece que me han repetido todo el tiempo, vomita todo lo que mama, todo lo que come, tiene convulsiones, o sea, todo lo han repetido. Eso es lo que tienen, eso es importante, ¿ya? Porque puede ser que lo manden y no me digan que vuelva y la madre se va a quedar esta con 39, 40, pero no me ha dicho que vuelva mañana y saben cómo es, ¿no? Como ese caso que les he dicho, que me dijo la doctora que vaya y camine, dice, creo que era el caso que les he comentado de la Ahí ya le iba a decir a la mamá que probablemente la haya hecho, ¿no es cierto? Aumentan las contracciones inmediatamente viene. Pero no, o le da ganas de hacer pipí o de hacer popó, se viene, porque ya está con ganas de jugar. Pero si no le decimos, no sabe, no entiende, no comprende, no sabe, no son personales. Pues uno tiene que explicarle claramente que si bien tiene una consulta marcada, pero hay casos en que debe volver de inmediato. Entonces vamos a decir que vuelven a 72 horas y va todo bien, ¿ok? Y ahí acabamos. Entonces, con esto, más o menos así, obviamente cuidado con mucho. Creo que de todo poco pero tienen que ser prácticos, ¿ya? Entonces, cada día creo que ya lo vemos en los programas, que sea equitativo, que todos tengan el mismo tipo de exposición, tardamos 10 o 15 minutos. Chicos, les encargamos llegar antes de las 7:15 para sus exámenes, a los que les falta dar examen, ¿sí? Y alistar con anticipación. ¿Cuánto tiempo tardamos acá? 20 minutos, pero en la exposición 20 o 30.